Ay. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Alberto. Yo les hablaré sobre el caso de Raya Pacheco y sus acontecimientos. Bueno, esto sucedió por los años del 74 por ahí, en donde se llevaba a cabo la Guerra Sucia. ¿Qué era? Era caracterizada como una represión sistemática del gobierno, donde pues el pueblo se hartó y se levantaban en contra del gobierno. ¿Qué hacía el gobierno? Pues básicamente lo más ilegal que te puedas imaginar. Detenciones, torturas, desapariciones, hostigamientos, castigos, cosas así, pero, súper, no, o sea, súper feo. Eh, bueno, ¿quién era Raya Pacheco? Raya Pacheco fue nacido en Atoyoc, Guerrero, en México. Rosendo Radilla Pacheco era su nombre. ¿Quién era él? Rosendo Radilla Pacheco era, era un exgobernador municipal, era un líder social también de estos grupos que iban contra el gobierno y era un cantante de corridos. ¿Qué explican sus corridos? Bueno, pues básicamente cantaba sobre la represión sistemática que sufría el pueblo y cosas así. ¿Cómo sucedió su desaparición? Pues resulta, bueno, pues muchos testigos dicen, ¿no? Que este Pacheco viajaba en un autobús con su hijo, normal, ¿no? Iban para... Espera que no me acuerdo. Iban para Chipalcingo. Pues, ¿qué pasó? Pues que en esa época había retenes de militares, etcétera. Pues resulta que el camión llegó a un retén, donde los militares obligaron a detenerse y empezaron a revisar todas sus pertenencias. En donde, o sea, pues iban checando, no, no, pues que tú no, tú no, tú no. Y llegó el turno de Rosendo Radilla Pacheco, el cual al verlo a él y su identificación, se dieron cuenta que era un líder socialista, el cual pues estaba contra las ideas del gobierno, no le gustaba. ¿Qué fue lo que pasó? Pues su hijo vio cuando lo bajaron del autobús, lo subieron a una camioneta militar y se lo llevaron hacia la base militar de Atoyoc Guerrero, donde, bueno, según testigos y así, fue la última vez que lo vieron. O sea, ya no supieron nada de nada, desapareció literalmente. Se lo tragó bueno, no se lo tragó la tierra, fueron los militares, pero desapareció totalmente. Bueno, después de esa detención en donde las autoridades ni informaron a su familia ni nada, así clasificándolo como una desaparición forzada, ya que la familia, pues aparte de que le dejaron con la preocupación, con la incertidumbre constante, eh, la familia se sentía desamparada y no protegida. ¿Por qué? Porque ahí iban pues a comisarías, con el Ministerio Público, con instituciones gubernamentales y pues siempre decían, no, que yo no sé. O sea, les negaban, les respondían negativamente o simplemente no les decían nada. ¿Qué causaba esto? Pues que fuera calificado como un delito, desaparición forzada, el cual está muy penalizado. Dicha guerra fue demasiado importante porque no guerra, sino dicha desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, al su hermana haber sido constante y haber querido, pues, hacer justicia por su hermano, fue llevada hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la cual sentenció a México y lo que lo obligó a rendir cuentas sobre el ámbito nacional, ¿entienden? Esto también causando un límite jurisdiccional militar, el cual eh, condenó la Corte Interamericana que no fueran juzgados por tribunales militares, sino por tribunales civiles. Esto implicó un cambio en el Código de Justicia Militar y en la interpretación de la Constitución, causando así que los derechos humanos en México se fortalecieran hasta un 100%, ya que en el México de ese entonces, bueno, pues hasta de ahorita, los derechos humanos no se respetan, habiendo diversas desapariciones forzadas, homicidios injustificados, o sea, nada, todo ilegal, todo ilegal.
Mi nombre es Estefanía Chávez Atilano, soy el número 6 de la lista y voy a presentar sobre la línea del tiempo del caso de Radilla Pacheco a partir de la vulneración de sus derechos hasta la sentencia de la Corte Interamericana. En 1971 se encuentra un informe de la Fiscalía Especial donde documentó acciones militares desplegadas en el estado de Guerrero, donde indicó que el líder de la Brigada Campesina de Ajustamiento del Partido Comunista de los Pobres, Lucio Cabañas, hostigaba a las comunidades. El 22 de noviembre de 1973 al 19 de noviembre de 1974 se encontraron reportes de la Secretaría de Defensa Nacional sobre 207 detenidos de manera ilegal por el ejército mexicano. El 25 de agosto de 1974 se dio la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido por elementos del ejército mexicano en un retén entre Cacalutla y Alchoca, Guerrero. La razón de detención fue por componer recorridos, siendo visto por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con signos de tortura. El 27 de marzo de 1992, Andrea Radilla Martínez interpuso una denuncia penal ante el agente del Ministerio Público Federal en el estado de Guerrero por las desapariciones forzadas de su padre y en contra de quien resultará responsable. El 14 de mayo de 1999, la señora Tita Radilla Martínez presentó otra denuncia penal ante el Ministerio Público del Fuero Común de la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por la desaparición forzada de su padre y en contra de quien resultase responsable. El 20 de octubre de 2000 se interpuso una nueva denuncia penal por la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco. Entre otras personas, dicha denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público del Fuero Militar en la Delegación Estatal de Guerrero. Posteriormente, esta autoridad se declaró incompetente por razones de territorio. El 9 de enero del 2001, la señora Tita Radilla Martínez presentó otra denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en relación con las presunta desaparición forzada de su padre, Radilla Pacheco. El 20 de marzo de 2001, la señora Tita Martínez ratifica dicha denuncia y, bueno, el 15 de noviembre de 2001 hace una denuncia por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en México. El 11 de mayo de 2002 se da la fecha en la que la Fiscalía Especial inició las investigaciones correspondientes al caso de Radilla Pacheco. El 19 de septiembre de 2002 se realiza una ampliación de declaración ante la Fiscalía Especial. Y bueno, el 20 de septiembre de 2002 se inicia la averiguación y posteriormente se integraron a este expediente la denuncia presentada por la señora Tita Radilla Martínez dentro de la averiguación previa. Es decir, que ya aquí se integra sobre el caso de Radilla Pacheco. El 12 de diciembre de 2002, en el expediente consta una solicitud de documentos realizada por la señora Tita Radilla Pacheco. Sin embargo, por otra parte, el Estado señaló que se realizaron diligencias en las Islas Marías a sugerencia de la señora Tita Radilla Martínez. El 11 de agosto del 2005 se consignó ante el juez de distrito en turno en el estado de Guerrero al general Francisco Quillos Hermosillo, a quien se consideró un probable responsable de la comisión del delito de la privación ilegal de la libertad del señor Radilla Pacheco en modalidad de plagio o secuestro del señor Radilla Pacheco. El 6 de septiembre del 2005, la señora Tita Radilla Martínez interpuso una demanda de amparo en contra de la resolución de incompetencia del Juzgado Segundo de Distrito. Esta demanda fue desechada de pleno por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Guerrero. El 6 de octubre de 2005, la señora Tita Radilla Martínez interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución preferida. Y bueno, dicho recurso fue resuelto el 24 de noviembre de 2005 por el primer tribunal colegiado, el cual decide confirmar el desechamiento de la demanda de amparo. El 12 de octubre del 2005, la comisión declara admisible dicha petición y el 27 de octubre de 2005, el primer tribunal colegiado en materia penal administrativa del 21º circuito resolvió que dicho juzgado militar era competente para conocer el caso respectivo. El 28 de abril del 2006, dicho expediente fue acumulado a la averiguación previa, la cual fue integrada a 122
averiguaciones previas que tenían en común que la presunta desaparición se dio entre el 14 de julio y el 19 de noviembre de 1974. El 15 de febrero de 2007, dentro de estas mismas acumulaciones de las 122 averiguaciones previas o indagatorias, entre las cuales se hallaba lo relativo al caso de Radilla Pacheco, como había comentado anteriormente. El 27 de julio de 2007, la comisión adoptó el informe de fondo número 60073 en los términos de los artículos 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. El 15 de agosto, justamente de 2007, se le notificó al Estado sobre este informe y sobre las recomendaciones que le estaba haciendo la comisión. El 4 de diciembre de 2007, la señora Tita Radilla amplió su declaración y solicitó que se realizara más investigaciones encaminadas a localizar al señor Radilla Pacheco. Aparte de que también también pidió que se buscaran o localizaran posibles tumbas que puedan estar o podrían existir dentro de el cuartel militar de Atoyac de Álvarez en Guerrero. El 13 de marzo de 2008, la comisión, tras haber obtenido la información aportada y al considerar que el Estado no había cumplido con sus recomendaciones que había dicho previamente, decidió someter el caso Radilla Pacheco a la jurisdicción de la Corte. El 15 de marzo de 2008, la Corte realiza una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, el 19 de junio de 2008, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en el cual respaldaron la demanda de la Comisión Interamericana y además ampliaron las acusaciones señalando la violación de derechos adicionales previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El 21 de septiembre del 2008, el Estado contesta la demanda con un escrito en el que se le solicitó a la Corte declarar las siguientes excepciones: incompetencia debido a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión de la Convención Americana, la incompetencia para aplicar la SIDFP debido a la fecha de adhesión del instrumento en México y la incompetencia para la Carta de la OEA como fundamento para conocer el caso en particular. El 7 y 10 de noviembre de 2008, la Comisión y los representantes presentaron respectivamente sus alegatos escritos a las excepciones interpuestas por el Estado. 7 de julio de 2009 se da la audiencia pública llevada a cabo en la sede del Tribunal de San José de Costa Rica. El señor Rosendo Radilla Martínez y la señora Tita Radilla Martínez declararon durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana. El 14 de agosto del 2009, la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos. Y bueno, el 26 de octubre del 2009, el presidente solicitó a las partes la presentación de pruebas para tener una mejor resolución del caso. El 29 de noviembre, finalmente, de 2009, la Corte condena al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. Se acreditan las violaciones a los artículos comentados por la Comisión, que es el 3, 4, 5, 7, 8, 13 y 25 de la Convención Americana. Y ordena medidas de reparación, publicación de la sentencia, indemnización, atención psicológica, formación de derechos humanos y reformas legales. Y como fecha adicional, del 2010 al 2022, la Corte Interamericana supervisa el cumplimiento de las medidas y algunas reparaciones Algunas reparaciones han sido cumplidas parcialmente, como el acto público y la publicación de la sentencia. Otras siguen pendientes, especialmente la sanción a los responsables y la implementación plena de garantías judiciales eficaces. Pero bueno, todavía la Corte sigue supervisando estos cumplimientos de las medidas. Obviamente en México todavía le falta demasiado para cumplir las reparaciones dichas por la Corte. Sin embargo, se espera que se sigan
buscando la mejor forma para resolverlo y que se evite lo mayor posible que se vuelva a ocurrir este tipo de casos que obviamente pues sí volvieron a pasar. Pero bueno. Sobre su agotamiento de recursos internos, la familia la verdad es que sufrió bastante, ya que durante décadas intentaron hacer justicia por su familiar, presentando denuncias, acusaciones, pues el Estado nunca les hizo caso, no declaraba alguna injusticia con el fuero militar ni nada. Haciendo que uno de sus recursos se agotara, que sería la denuncia, ¿verdad? A partir del año 2000, cuando se volvió a abrir el archivo de la guerra sucia, la familia volvió a insistir. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento metieron la demanda y todo, pero el procedimiento siguió estancado. Las denuncias penales no prosperaron ni nada. ¿Qué los llevó a esto? A ir con la comisión, pero no me acuerdo bien de su nombre. Haciendo así que la familia vaya directa con la FEDEM y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, llevando este caso directamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que México ya no contaba con una justicia con una justicia contra los delitos hechos por el mismo. ¿Qué fue lo que causó esto? Bueno, pues el Estado de México no tenía ni el acceso a la justicia, o sea, sí tenía acceso a la justicia, pero no lo que les convenía. Por ejemplo, todas las desapariciones de la Guerra Sucia, pues estoy seguro que casi ni una le hicieron caso, hasta que falló hasta la Corte Interamericana. De no haber sido así, pues ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera seguido igual, o sea, la protección de derechos humanos hubiera sido la misma, etc. Bueno, esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Alan Alberto. Espero le haya entendido un poco mi explicación tan diversa. Sentido de la sentencia. Bueno, la sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México tuvo como sentido principal el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, que ocurrió el 25 de agosto de 1974, que es lo que ya vimos anteriormente, durante la llamada Guerra Sucia, que bueno, fue una etapa de movimientos militarizados de manera extrema. Y bueno, la Corte reconoció que la desaparición forzada de Radilla Pacheco sigue ocurriendo mientras no se conozca el paradero ni se esclarezcan los hechos. De hecho, también la Corte declaró que el Estado violó los siguientes derechos de la Convención Americana, que fueron el artículo 7 sobre el derecho a la libertad personal, el artículo 5 sobre el derecho a la integridad personal, el artículo 4 sobre el derecho a la vida, artículo 8 y 25 sobre el derecho a las garantías judiciales y protección judicial, artículo 1.1 y 2 de obligación de respetar los derechos y adecuar el orden interno, y el 13 sobre la libertad de expresión del señor Radilla Pacheco, ya que como ya conocemos, él componía corridos dirigidos más que nada a Lucio Cabañas. Bueno, en forma más general, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que era obligatorio del Estado de continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Radilla Pacheco, o en su caso de sus restos mortales. También conducir eficazmente con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación de los procesos penales que tramiten en relación con la desaparición forzada y la detención del señor Radilla Pacheco para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea para aquellos que cometieron este delito, obviamente. Hoy en día todavía no se sabe quién fue el responsable de esa desaparición. También realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y el desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, que de hecho ¿cómo se les dice? Estos puntos o obligaciones que tenía el Estado respecto a la publicación de la sentencia sí lo hicieron, y también de la publicación de la responsabilidad sobre la desaparición de Radilla Pacheco también se realizó.
También que el Estado era obligatorio o que el Estado debe de brindar atención psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y afectiva a los familiares pues de Radilla Pacheco a través de sus instituciones públicas de salud especializadas. También deben de indemnizar por daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos según corresponda dentro del plazo de un año, contando a partir de la notificación de la presente sentencia o de la sentencia del caso de Radilla Pacheco. Además que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente en la línea del tiempo, que hoy en día todavía sigue la Corte Interamericana. Bueno, no sigue, se da todavía registros de hasta 2022, 2023, sobre que la Corte Interamericana sigue revisando sobre el cumplimiento, que México cumpla con las obligaciones impuestas que estamos comentando actualmente. También realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, que también debe de publicar en el diario oficial de la Federación y otro diario de ampliación de circulación nacional. Por una vez, los párrafos 1 al 7, 52 al 56, al 66, perdón, 114 al 358 de la sentencia y publicar íntegramente este fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República. También que debe de reformar su legislación para excluir la jurisdicción militar en los casos de violaciones de derechos humanos, que esto de hecho también es un tema primordial porque es algo que se va a comentar más adelante, y también implementar programas de capacitación a funcionarios militares y judiciales en derechos humanos y desaparición forzada. Entonces, sí, estos realmente son las obligaciones que debe de cumplir México, que obviamente son algunas obligaciones que, como había comentado anteriormente, algunas no se han cumplido por completo, se han cumplido parcialmente, como la publicación del fallo o también el reconocimiento de la responsabilidad. Hay algunos de obligaciones que todavía siguen pendientes, que México tiene pendientes de cumplir. ¿Cuáles fueron los efectos en el sistema jurídico mexicano? Tenemos 4, bueno, yo identifiqué 4, que creo que algunos de ellos, o no por no decir todos, ya los hemos identificado en clase. Pero la primera es sobre la jurisdicción militar o sobre el fuero militar. La Corte Interamericana reiteró que tribunales militares no deben de juzgar violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles. Obligó a México a modificar su marco legal para restringir la jurisdicción castrense y a la Suprema Corte de Justicia Nacional y el Congreso impulsaron cambios normativos, aunque no se ha eliminado por completo su aplicación en casos similares. Esto es más que nada, específicamente en el artículo 57, fracción segunda, apartado A del Código de Justicia Militar. Aparte de que, creo que hemos visto bastante que esto todavía sigue siendo un tema bastante controversial, ya que también en el caso de Rosendo Cantú también se habla sobre esto del fuero militar porque fueron represiones, o no represiones, más que nada delitos cometidos por partes de militares a civiles. Bueno, otro punto que también se debe de comentar sobre los efectos es que se da el control de convencionalidad. Digamos que este caso impulsó el desarrollo del control de convencionalidad en México, obligando a todas las autoridades a interpretar conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Además que la sentencia se convirtió en jurisprudencia vinculante en materia de desaparición forzada y control judicial. Otro punto o otro efecto que se identifica es sobre la reforma constitucional del 2011. Esto es más que nada, la interpretación del artículo 1. La sentencia fue factor clave que reveló los vacíos del sistema jurídico para proteger los derechos humanos frente a abusos del poder militar. Igualmente motivó a la inclusión y expresa el principio pro persona, la obligación de interpretación conforme a los tratados internacionales, como lo habíamos comentado anteriormente, y el uso directo de tratados internacionales como parámetro constitucional, que como ya sabemos, el parámetro constitucional o el bloque constitucional es más que nada sobre la interpretación tanto de la Constitución como de los tratados internacionales.
El fortalecimiento del sistema interamericano. Bueno, este caso, aparte de todo, consolidó el papel de la Corte Interamericana como garante frente a la impunidad y generó jurisprudencia relevante sobre la desaparición forzada y el acceso a la justicia y reparación integral. Esto realmente no es un efecto directo al sistema jurídico mexicano como tal, pero me agradó agregarla, ya que, bueno, a fin de cuentas, muchas de las alegaciones o, bueno, contestaciones a las demandas que tenía México hacia la Corte Interamericana era referente a que la Corte no tenía jurisdicción para resolver este tipo de casos o que no podía participar o sobre la implementación del instrumento, etcétera. Entonces, por eso se me hizo importante agregarla más que nada. Que de hecho es un argumento que se repite varias veces, porque también, por ejemplo, en el Rosendo Racantu, que también la leí, también era un argumento constante, era un argumento repetitivo respecto a que la Corte no tenía jurisdicción para poder participar o poder juzgar el caso, más que nada.